Y esta historia forma parte de ese plan de nuestro Dios. Y en la persona del apóstol Pablo y en el libro de los Hechos encontramos entonces la siguiente afirmación: yo soy Jesús. Amén. Y lo dice él directamente, el Señor Jesucristo. Se le aparece, y vamos a ver allí cómo se le aparece, y vamos a ver cómo le habla, y vamos a leer y a ver también qué le habla, y vamos a ver también qué le dice el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, que en ese momento era el perseguidor. Vamos a leer entonces en el capítulo 9, versículos del 1 al 9, este relato maravilloso. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Hasta aquí vamos a dejar el relato. Estamos viendo qué está ocurriendo y el contexto, y dentro de todo el panorama que nos estamos viendo es una persecución, es un gran perseguidor, muy disciplinado en hacer las tareas de persecución. Lo empezamos a ver incluso ya en los capítulos anteriores, tras decirlo así, la sentencia condenatoria a Esteban. Allí empezamos a ver a un joven Saulo, capítulos 7, capítulos 8, y recuerda que ya estamos en el capítulo 9. Ese es el contexto. Una iglesia que se estaba formando, pero asimismo una iglesia que ya estaba siendo ferozmente perseguida, ferozmente atacada y ferozmente masacrada. Y ya se empezaba a ver también que esta iglesia, que había sido comprada a precio de sangre, también estaba derramando sangre. Estrictamente hablando, esta expresión de yo soy Jesús, que es la que hemos leído ahí en el verso 5, dicen los estudiosos que no calificaría como una declaración del tipo yo soy, ¿vale? No la categorizan así, pero me llamaba también la atención esta mañana con esto de los profetas mayores y menores, y a veces como que creemos que así es, ¿vale? Y luego vemos que en el fondo, en el original hebreo, aquí sería en el original griego, realmente y exactamente no es así. Porque ¿cómo no va a ser yo soy si lo está diciendo Jesús? Y se está presentando. O sea que sí tiene que ser, ¿vale? Y hay varias razones incluso para incluirla, y podríamos llamarla razones obvias. Una es porque siempre es correcto engrandecer, magnificar. ¿Acaso no lo cantamos? ¿A quién? A Jesús. Entonces, por eso entraría en la categoría. Segundo, el enunciado, yo soy Jesús,
se halla 3 veces en este libro de los Hechos. Y cuando un enunciado en un libro de la Biblia se halla incluso 3 veces, ¿vale?, es significativo, porque esta repetición sugiere que es algo importante. ¿Y cómo no va a ser importante si el Señor Jesucristo? Tercero, ¿vale?, es decir, si queremos encontrar razones, porque quien lo está diciendo, lo dijo, lo tenemos que llevar al presente, es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que no es cualquier persona, es el Señor, es Dios, es el Hijo, es la segunda persona, es nuestro Salvador, es todo. Cuarto, porque aquí ya Él mismo menciona su nombre. Ya había dicho, yo soy el Mesías, a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ya había dicho, yo soy el pan de vida, ya había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y aquí estamos viendo que incluso Él nos trae también ese yo soy en el Evangelio de Juan. Por eso quería hacer ese juego de, vamos a los Evangelios, porque todo va efectivamente ligado y consecuente, porque es en el camino, y porque es de los del camino, es decir, a Él. Y muchos yo soy que habían sido mencionados, incluso 8, porque también estrictamente hablando, muchos dicen que no, que son 7, pero estamos viendo también que dentro de esos 8, la categoría, en la forma en que se lo dijo a la mujer samaritana, califica para entrar dentro de esos 8. A la verdad, la cantidad no importa. Lo que importa es que se ha dicho, y es verdad, y está registrado en la Biblia la palabra del Señor. Y sabemos incluso, ya entrándonos en este libro, que es un versículo muy poderoso y que incluso nos lo hemos aprendido de memoria, Hechos 4:12, sabemos que no hay un nombre más alto dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces las razones son poderosas, y son poderosas porque son bíblicas. Y aparte de bíblicas es porque aquí exactamente lo ha dicho y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Según el relato de Lucas, porque recuerden que el escritor, ¿vale?, porque es tanto el protagonismo que adquiere Pablo que pareciera que fuera Pablo, ¿no? Pero es Lucas quien escribe, recuérdenlo, y se nos enseña en los cursos de discipulado, institutos Moclan, preparados para servir, incluso en el corazón del cristianismo también. Sabemos entonces, según en este relato de Lucas, que Saulo no iba a Damasco a hacer una visita social, no iba a hacer una visita pastoral, no iba a hacer una visita familiar, iba a cumplir una misión, porque para él era una misión, y en esa misión él estaba empeñado, porque bastante empeñado estaba. En tan solo 9 versículos, nosotros cuando lo leemos allí, podemos ver cómo cambia dramáticamente todo lo que está allí. O sea, cómo empieza. Un versículo 1 donde incluso las otras traducciones habla de respirando aún amenazas de muerte. ¿Y contra quién? Contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote. Aquí lo vemos con mucho poder. Aquí lo vemos incluso que para ellos era algo muy temeroso, porque tenía toda la autoridad, incluso era legal hacerlo para él, para el contexto de los judíos. Y pedir cartas para luego ir a ejecutar en unas sentencias de muerte. Es decir, que esto era terrible, esto era dramático, esto era trágico. Pero luego vemos cómo termina en el verso 9. Aquel que está entrando aquí, digámoslo, en escena, en el capítulo 9, en el versículo 1, y que incluso estaba ansioso, dice la Nueva Traducción Viviente, incluso por matar. Mira la actitud que él tiene en el verso 1, estaba ansioso por matar, era muy diligente porque estaba pidiendo cartas, se movía con total libertad y con total autoridad, e incluso dentro de que se movía con total autoridad y con total libertad y legalidad, también tenía poderosos armamentos para ejecutar a muerte a los discípulos del Señor.
Pero en los versículos que siguen, todo esto se le fue quitando. Y llega a quedar sin nada, incluso llega a perder la visión, incluso llega a caer al suelo, incluso llega a rendirse, incluso ya luego, perdone la redundancia de decirlo, se le dice lo que tiene que hacer, y se le dice ahora levántate, y luego en el verso 8 dice, ya después de todo eso que ha ocurrido, y todo esto por la declaración, yo soy Jesús. Levántate. Entonces ahora Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego, y ahora dependía. Al principio se movía, y era tan vigoroso que aparentemente no necesitaba a nadie, aun cuando muchos iban con él, porque la campaña era tan perseguidora que iba todo una patrulla, por así decirlo, como de la policía secreta. De los judíos era la Mossad, la policía secreta. Eso era Pablo, como un informante, como un trabajador de la policía secreta, que no era tan secreta, para ir a perseguir a aquellos que estaban desestabilizando, y lo quiero entrecomillar, a todas las autoridades judías. Sus acompañantes ya del verso 8 lo llevaron de la mano hasta Damasco. Y allí permaneció, movilidad reducida, por así decirlo, ciego, y durante 3 días. Y permaneció allí sin comer ni beber, empeñado en su propósito inicial. Y en ese empeñado había decidido acabar con los siervos, con los discípulos, con los apóstoles, porque ya habían apóstoles, con los misioneros, porque ya estaba empezando a gestarse todo un equipo misionero, y con los voceros de la iglesia también. E incluso ya tenía en su victoria y en su altar, en su serie de trofeos, a Esteban. Pero el Señor lo permitió precisamente para que esta situación que ocurrió con Esteban lo llevara marcado de por vida, porque luego en su relato de conversión llega siempre, nunca se le iba a quitar de su cabeza, de su mirada y de su recuerdo el nombre de Esteban. Y ahora ya no se le iba a olvidar tampoco nunca el nombre de Jesús. Él llevaba a cabo la persecución de quienes se habían entregado a este camino, sin importar, aquí dice, dónde se encontraran. Sí que le importaban quiénes eran, seguidores del camino, pero no le importaban si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños. Lo que le importaba es que si ellos eran del camino, es decir, de Jesús, la sentencia estaba ya dictaminada. No le importaba entonces si eran hombres o mujeres, siempre que encontraba algún seguidor de Jesucristo, como dice allí, para llevarlos como encadenados, y esto significa presos, y presos para luego ser ejecutados. Y este crimen era suficiente para que se les condenara, es decir, ser de Jesús. Un auténtico verdugo, implacable, y un feroz perseguidor al servicio del organismo de vigilancia y seguridad de las autoridades judías. Pero a partir de la mitad de este pasaje ya deja de ser eso. Y ahí está el milagro, y ahí está la transformación. Es por este motivo, mis hermanos, que la conversión de Pablo, que luego también se amplía en los capítulos 22 y 26 del libro de los Hechos, porque en 3 ocasiones se narra la conversión de Pablo, es decir, que esto fue muy significativo. La conversión de Pablo llega a considerarse como el punto decisivo en los tratos de Dios con Israel, pero también como el punto de partida del evangelio alcanzando a los pueblos y las naciones gentiles, porque él sería el instrumento incluso
de que el Evangelio en el día de hoy, si nosotros hemos sido alcanzados, es verdad que es por el poder y la obra del Espíritu Santo, pero Dios utilizó a este ministro para que en el día de hoy nosotros, que somos gentiles, fuésemos alcanzados por el Evangelio de la salvación. Su programa total para la evangelización del mundo dependía de este hombre que no era nada ignorado y que no era un hombre común y corriente, ni siquiera en su pasado. ¿Cuánto más iba a hacerlo a partir de que el Señor lo convierte? Porque es el Señor quien lo convierte. Dios, por supuesto, sabe hacer las cosas y muy bien. Pero aún reunidos todos los elementos en Él, en Pablo, cuando digo todos los elementos, era maestro en la ley, experto en la ley, era un buen ejecutor, es decir, un buen, que lo hacía, mejor dicho, era muy diligente, se movía dentro del contexto del pueblo judío, pero también era un ciudadano romano, y también se movía dentro del contexto de las autoridades del Imperio Romano. Pero con todo esto, lo que sí nos dice la Biblia es que su conversión, toda ella fue dada solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el Señor quien repentinamente, recordémoslo, es el Señor, y aquí está relatado en este pasaje, capítulo 9, libro de los Hechos, versículos del 1 al 9, es el Señor, Él que dice, yo soy Jesús, es el mismo Señor quien le interrumpe el camino. Y le interrumpe ese camino en su misión asesina, y por gracia lo transforma en una nueva persona. Así como la iglesia es un cuerpo compuesto de judíos y gentiles, porque a partir de aquí es que los vemos, a partir del capítulo 9 y el capítulo 10, vemos ya en acción dentro de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, cómo el Señor ha hecho que la iglesia tenga su desarrollo, judíos y gentiles. Israel no le ha aceptado. El ejemplo de Oseas en esta mañana, Israel ha sido infiel, pero un remanente fiel, un grupo pequeño que conquistó el Señor, fueron las bases, las 12 columnas, porque la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, la iglesia del nuevo pacto, no solamente es de gentiles, también es de judíos, de israelitas, de los primeros discípulos, de los apóstoles del Señor. Pero Pablo iba a ser no de los 12, sino el apóstol, y el apóstol a los gentiles. Pablo fue un hombre tanto con relaciones judías, como también con relaciones con los gentiles. El libro de los Hechos nos relata muy bien, y las cartas también, paulinas, todas ellas, que era judío de nacimiento, pero gentil por su ciudadanía. Era ciudadano romano. Fue el siervo escogido por Dios. Más adelante podemos allí tenerlo en el capítulo 9, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Leemos allí, dice la palabra del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, fue el siervo escogido de Dios, de acuerdo a este versículo 15, en el relato que se está continuando allí en el capítulo 9, para anunciar el mensaje de la iglesia, este misterio, que así se cuenta, que Dios había guardado en secreto
por las edades pasadas, pero que ahorita se estaba desvelando, revelando y haciéndose presente, estando asociado tanto con judíos como con gentiles, preparado tanto en las escrituras del Antiguo Testamento, un alumno adelantado y notable de la Universidad de Gamaliel, doctor en filosofías griegas y de las leyes romanas. Mira el bagaje del apóstol Pablo. Es decir, no era un perseguidor y asesino cualquiera. Era un perseguidor y asesino, como lo solemos llamar, de traje y corbata. Pablo entonces era el hombre ideal para dar este nuevo mensaje de que en Cristo no hay diferencia entre judío y gentil. Pero esto fue anunciado desde los orígenes, en la promesa hecha a Abraham. ¿Recuerdan Instituto Moclan, estudiantes? El plan de nuestro Dios no es un plan que se diga allí en el tiempo del Señor Jesucristo que la salvación es para los gentiles. Se cumple allí perfectamente, pero esto fue anunciado desde los orígenes, y en la promesa hecha a Abraham podemos ver allí en ese pacto de nuestro Señor, que el Señor no solamente iba a salvar al pueblo de Israel, sino que las naciones gentiles que ya habían sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Recuerdan la historia de Rahab, recuerdan la historia de todos aquellos extranjeros que el Señor fue adquiriendo para ser su pueblo. Y su experiencia de conversión realmente puede ser muy sencilla, pero es poderosa. Sencilla en el sentido de que se puede resumir en tres afirmaciones y en tres situaciones. Uno, vio una luz, y gracias a Dios que vio la luz de Jesús. Y quien ve la luz de Jesús, ve la luz de la vida, porque estábamos en la oscuridad, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo estaba Pablo, como lo podemos estar todos aquellos que estemos sin Cristo, pero que al estar en Cristo hemos visto la luz y Él vio la luz. Oyó una voz, pero no fue una voz cualquiera, fue la voz de nuestro buen pastor llamándonos. Yo soy Jesús. A Él le dijo, a quien tú persigues. ¿Y cómo nos habrá dicho a mí y a ti y a todos nosotros? Yo soy Jesús, a quien tú tal vez quieres ignorar o no me quieres recibir, o no soy de tu agrado, o tal vez no me conoces, o tal vez me estás buscando, pero no sabes que soy yo. Yo soy Jesús, a quien pongámosle nuestra historia allí, en esa afirmación cada uno de nosotros, pero diciéndoselo a Dios. Y Pablo obedeció, y obedeció a un llamado. Todo pecador está en las tinieblas, recordémoslo, hasta que la luz del Evangelio brilla en él. Pablo oyó la voz del Señor mediante la palabra de Dios, a pesar de que oyó a Cristo hablar audiblemente. Pero sin embargo, los hombres que estaban con él solamente oyeron ruidos. En este caso, fue directo a Pablo. Ellos no oyeron las palabras, pero Pablo sí oyó las palabras. Pablo fue humillado. Nosotros debemos ser humillados por nuestro bien. Y bendita humillación hizo Cristo a Pablo. Cayó, pero no solo su cuerpo, sino también su corazón. Porque a menos que caigamos en humildad, no podemos ser salvos. El versículo 4, que dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
es otra prueba de que el cuerpo de Cristo ya existía. Y recuerda lo que estaba persiguiendo a los del camino, es decir, el cuerpo de Cristo ya existía. Porque de otra manera, ¿cómo podía Pablo perseguir a Cristo? Es decir, cuando Pablo puso su mano sobre los creyentes, y ya hemos visto capítulo 7, capítulo 8, pero para centrarlo bien, porque la Biblia allí no lo centra bien, Esteban. El martirio de Esteban. Es decir, cuando puso su mano sobre los creyentes, las puso sobre los miembros del cuerpo de Cristo. Porque ¿qué ha dicho la palabra? Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y él estaba poniendo las manos sobre ese cuerpo, sobre los miembros. Es decir, esto afectó a la cabeza del cuerpo, a Cristo. Y esto no pasa desapercibido en nuestro Señor. Lo veíamos también en Apocalipsis. Tarde o temprano, el Señor vengará la sangre de los mártires, porque se hará justicia. Lo que pasa es que en Pablo fue librado de la ira y de la condena, porque si él, lo vemos en los versículos 7, 8 y 9, él se arrepintió y se humilló, tanto que de allí en adelante lo podemos. ¿Qué vamos a decir de Pablo que no se haya dicho en el sentido de cómo entrega su vida a Cristo? Y yo no digo cómo termina, porque él vive en un lugar muy especial, lo digo igual, pero en cómo termina en el sentido de mártir, como fue martirizado Esteban, su muerte no fue fácil. Dice la tradición que fue decapitado. Pero este pasaje muestra las etapas del encuentro de Pablo en el camino a Damasco, que lo transformaron de rabino a apóstol de Jesucristo a los gentiles. Versos 1 y 2, que lo estamos viendo allí en un elemento, en una situación y en una actividad de persecución. Pero realmente él estaba haciendo todo esto en la oscuridad, en las tinieblas, como lo estamos nosotros, perdidos, sin esperanza, sin Cristo, lleno de odio, lleno de amargura. No era ni feliz con él mismo. Creía que con eso él se satisfacía y creía que esa era su felicidad y su éxito, y se estaba autoengañando. Y eso mismo pasa con el mundo, persiguiéndolo y respirando amenazas de muerte a su cuerpo. Pero versículo 3, Pablo vio una luz. Es decir, cuando hablamos de vio una luz, allí empieza a haber un cambio, y un cambio de parecer, un cambio de actitud. Y el decir la verdad en cuanto a nosotros mismos y a Jesús es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y como todo individuo perdido, Pablo necesitaba arrepentirse. Antes de la conversión, entonces, debe haber convicción, es decir, el Señor lo lleva a una situación de arrepentimiento y de convicción. ¿Y convicción de qué? De pecado. Y hay evidencia de que Pablo estaba sintiendo la convicción de sus pecados. Pablo siempre había creído que los gentiles vivían en oscuridad espiritual, porque eso creen los rabinos, los judíos, y actualmente incluso, porque eso era un postulado básico, y lo sigue siendo, de la teología de los hebreos. Pero ahora Dios le aclara que él, aun siendo judío, también estaba perdido y estaba en tinieblas, y en tinieblas espirituales. Pero también, como todo ser humano que no tiene aún a su Salvador. Pero Pablo cae en tierra, versículo 4. Y en nuestro encuentro con el Señor,
ocurre cuando en el camino su luz admirable ilumina nuestras vidas. Y nosotros podemos dar testimonio que cuando nos hemos entregado al Señor es porque escuchamos su voz, como la escuchó el apóstol Pablo. Y al escuchar su voz sabemos que es Jesús, y por eso le entregamos nuestras vidas a Él. Reconocemos a Jesús en nuestra conversión, como también la reconoció el apóstol Pablo en su conversión. Y cuando reconocemos su voz, sentimos la presencia del Señor. Y al sentir la presencia del Señor en espíritu y en verdad, nótese que Él no lo ve, sino que ve una luz. Pero esta presencia, sí, recuerden que Dios es espíritu. Ya el Señor Jesucristo había sido resucitado y ya había subido a los cielos, pero Él se le aparece en el camino a Damasco al apóstol Pablo. Hay que caer siempre y resaltar que fue una situación muy especial en el apóstol Pablo. No es una situación que se repitió común y corriente y repetitivamente. A nosotros se nos ha parecido y a muchos, pero así en esas condiciones tan especiales fue especial porque Dios quiso que fuese así especial. Iba a ser el ministro, el apóstol a los gentiles. Pero de lo que sí tenemos que sacar las enseñanzas es: ve la luz, escucha la voz, cae a tierra. Y cuando caemos a tierra es como cuando caemos al suelo humillados, pero para reconocer nuestro pecado. Y cuando reconocemos nuestro pecado es que nos estamos arrepintiendo. La conversión pasa por arrepentimiento. Ese es el mensaje central de la iglesia primitiva, cuando el apóstol Pedro lo dice en el libro de los Hechos capítulo 2 y de ahí en adelante, y lo predicaba el profeta Juan al inicio de los evangelios. Y esto implica pedirle perdón de corazón sincero y entregarnos a su voluntad. Es necesario caer a tierra para luego ser levantados por Él, y a esto se le conoce como la doctrina del arrepentimiento. Y este pasaje es un ejemplo de los muchos que cuenta la Biblia con respecto a ello. Tiene que haber arrepentimiento, es decir, tiene que haber reconocimiento: soy pecador, soy miserable, no soy nada, pero valgo mucho para ti, Señor. Eso es la gracia, y esto hace que yo le reciba y le siga por medio de la fe y de la fe en Jesús. Y este arrepentimiento implica un cambio, porque en el versículo 1 y luego en el versículo 9 vemos un cambio, un giro de 180 grados. ¿A dónde iba Pablo? Y en el verso 9, luego hacia dónde se dirige. Simplemente nos está hablando de que hay un cambio y hay un giro de 180 grados, es decir, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo solo es posible y únicamente posible por la gracia de ser salvo solo en Jesús. De ahí la importancia de que Él diga: yo soy Jesús. Porque esto significa, es un encuentro con Jesús. Pablo oyó una voz y a él el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Siempre hemos sabido del aguijón de Pablo, ¿saben? Y siempre hemos sabido, y esto es doctrinalmente correcto y bíblicamente correcto, que el aguijón le fue impuesto cuando él fue subido al tercer cielo, y cuando regresa, para que no se vanaglorie de ello, pues se le infringe un aguijón. Pero pienso que también uno de los aguijones, sin desvirtuar el aguijón de Pablo, pero yo pienso que uno de los aguijones más fuertes que el Señor usó fue el testimonio triunfante de Esteban frente a los ojos, y realmente él fue quien lo ejecuta. O sea, no lo pasa por las piedras, pero es el quien da, tiene la carta. Se llama Esteban, ¿no?
háganlo. Y las ropas se le fueron puestas a sus pies. Y de un joven Saulo, el primer mártir cristiano de Hechos 6 y 7. Y Pablo tuvo mucho que ver en su muerte. Hay que leerlo. Hechos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y luego él continúa. Como que eso fue, ahora entonces me he conseguido la orla, me he graduado allí y entonces voy a ejercitarlo de por vida. Pero el Señor lo tenía para otras cosas, para mayores cosas, para la gloria de su reino, para la expansión de su evangelio al contexto gentil. Pablo consintió, es decir, resumen una palabra esto, cuando apedrearon para matarlo. Pablo no solo aprobó el homicidio, sino que también se puso a cuidar los vestidos de los que lo mataban. Y cuando Pablo habló a la enfurecida chusma judía en el templo, Hechos capítulo 22, cuando me estoy expresando así es porque había una chusma enfurecida, ¿vale? Perdón porque esto es un poquito muy coloquial colombiano, ¿vale? No es vulgar, ¿vale? Él admitió allí con franqueza que no podía olvidar la muerte de Esteban. Les dejo de tarea que lean. Cuando él allí en el capítulo 22 manifiesta como un aguijón, eso estaba clavado en su mente, en su corazón. Lo que ocurrió con Esteban nunca pasó desapercibido en la vida del apóstol Pablo. Ahora le tocaba a él, pero lo hacía con gozo, que es el desarrollo de los siguientes capítulos. Está implícito, es verdad, o sea, no está tan explícitamente, pero la voz de Jesús es para la salvación de sus escogidos. El Señor le pregunta, pero también Pablo hace una pregunta, verso 5. Y la respuesta es la clave y el corazón del pasaje que estamos predicando. ¿Qué es lo que le pregunta Pablo al Señor? ¿Quién eres? Señor. Ya sabía que era Dios, pero no sabía el nombre. Y es lo que pasa con el mundo. La gente sabe que hay un Dios. Incluso tiene temor de Dios. Yo creo en Dios, pero no me vengas, es que yo creo en Dios, pero no lo conocen, no saben su nombre. Y entonces por ahí es que se van por las religiones, por ahí es que se van por las filosofías, incluso sabiendo el nombre de Jesús, no saben lo que significa el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús significa mucho porque la Biblia nos enseña qué es lo que significa el nombre de Jesús. Empezando por Hechos 4:12, no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por mencionar uno. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús se halla de acuerdo. Estos datos nos ayudan mucho. Cuando Elkin menciona basado en los datos, porque tiene que ser así. Son informaciones que son muy importantes en datos estadísticos. El nombre de Jesús se halla más de 900 veces en el texto original del Nuevo Testamento. 900 veces. En nombre de Jesús, no el Señor, sino Jesús. Jesús, Jesús. Y más de 60 veces en el libro de los Hechos. Hechos 4:12 dice contundentemente lo que ya les he dicho. Pero si ustedes me quieren ayudar a recordarlo, a ver, ya lo hemos dicho, no. Y todo el libro del Nuevo Testamento, excepto la tercera carta de Juan, menciona el nombre de Jesús. Pero en la tercera carta de Juan, en el versículo 7, ahí Juan dice, lo pueden leer, tercera carta de Juan, versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Y allí está hablando de Jesús. Es decir, no lo dice explícitamente. Tercera de Juan, que es una carta muy cortita, en el verso 7 dice, es decir, que el nombre de Jesús abre y cierra el Nuevo Testamento. Mateo 1:1, Apocalipsis 22:21. Así empieza el Evangelio de Mateo. Y el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento.
primer versículo. Y también en el último libro de la Biblia, en el final de la Biblia, en 22-21 aparece el nombre de Jesús. Por eso dentro de lo yo soy, que es el que continuará, él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. También tenía mucho que ver con la manera bíblica en que nos habla. Es en el nombre de Jesús que usamos su nombre cuando oramos. Juan 14, que fue enseñado los jueves, Juan 15, Juan 16, y es el nombre de Jesús lo que paradójicamente el mundo aborrece y desecha. Pero el ejemplo de Pablo es que él se rindió. Esa es la aplicación que nosotros tenemos que hacer y dar a él. Él se rindió. Versículo 5. Ante la pregunta, ¿quién eres, Señor? Implícitamente, eres mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Lo estoy diciendo implícitamente, no es que lo diga, él no dice qué quieres que yo haga, pero con su actitud lo demuestra. Es decir, que ya estaba dispuesto para ser obediente. Porque cuando hablamos de que se rindió, se entregó. Y cuando uno se entrega de verdad a aquel que lo conquista, pues hace lo que él quiere que nosotros hagamos. Y eso está a hacer su voluntad. Porque en los versículos 6 y 7 vemos que Pablo obedeció las órdenes de Cristo. Tanto que más adelante y casi consecutivamente, y está marcado como uno de los principios bíblicos que nos enseña a nosotros en los pasos de obediencia y dentro del contexto gentil, Pablo se hizo bautizar. Y cuando Pablo se hizo bautizar, después del bautismo, Pablo empieza a ejercer su ministerio. 3 días estuvo allí, pero luego estuvo 3 años. Él no salió inmediatamente a conquistar el mundo. Hechos capítulo 9, capítulo 10. Él no sale, él se deja preparar por su maestro. Y hace las cosas que el Señor le dice, y cuando él ya está preparado, 3 años, muy similar a los 3 años en que el Señor Jesús preparó a sus 12. En ese sentido, por eso él siempre reclamaba, mi apostolado vale, tanto que yo también fui preparado, como vosotros fuisteis preparados, 12 apóstoles de la iglesia para los judíos. Yo también como apóstol a los gentiles, sin ser de los 12, pero como apóstol a los gentiles, fui preparado durante 3 años. Y después de 3 años, como los apóstoles, sale a servir. Pero cuando sale a servir, dentro de obedeció las órdenes de Cristo, el mandato del Nuevo Testamento. Que nos hagamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Forma parte de la gran comisión. Y el Señor Jesucristo, en Mateo 4, y los evangelios relatan, siendo el Señor, siendo Dios, dio ejemplo al hacerse bautizar, y el Padre Celestial dijo en esa obediencia, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuánto más debemos de hacer nosotros? No tengamos miedo al bautismo. Porque de esa manera de obediencia correcta es que nosotros tenemos el delegado de la autoridad de parte de nuestro Dios para lo que Él hace luego. ¿Qué hace Pablo? Versículos del 8 al 9. Pablo difundió el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Nosotros también como iglesia somos llamados a difundir el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Yo soy Jesús. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa esta acción de salvación. Jesús significa Salvador. Mateo 1:21. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Incluso en su coronación, pero coronación en la cruz, pusieron su nombre. Este es Jesús, el mismo que lo dijo en Hechos 9 al apóstol Pablo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 37, dice así textualmente, que cuando pusieron sobre su cabeza su causa escrita, escribieron: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y en Hechos 2, 32 al 33 y en el 36 dice: a este Jesús, ahí se menciona el nombre de él así, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El primer discurso de la iglesia primitiva en predicación del apóstol Pedro, mencionando el nombre de Jesús. Hechos 4:12 ya lo hemos dicho. Y en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, bajo el cielo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Amén. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús. Y Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es nuestro testimonio, impregnado, marcado, gloria a Dios por ello, tallado, puesto, pero ante todo, comprado a precio de sangre, el nombre de Cristo. En Pablo vemos cómo es nuestra vida antes de conocer a Cristo. Lejos, tal vez perseguidores de la iglesia o del camino, religiosos, incluso orgullosamente capacitados en el conocimiento humano, como fue Pablo. Pero como Pablo llegó a conocer a Cristo, lo conoció en el camino. Cuando tú le conociste, ¿cómo fue ese camino? ¿Qué ocurrió en ese momento en tu camino? Solamente lo sabes tú y lo habrás compartido con la iglesia, pero había un camino allí. En Pablo, ese camino nos llevó al encuentro personal, al igual que nosotros, tiene que llevarnos al encuentro personal con Cristo. Pero en Pablo fue un encuentro dramático, en nosotros también ha sido un encuentro dramático. En Pablo fue una conversión espectacular, y aun cuando nuestras conversiones no pueden ser espectaculares, será espectacular, y es espectacular en la medida en que es un milagro para nuestras vidas, porque ha sido el comienzo de una nueva vida. Eso es lo espectacular. Éramos, y ya no queremos ser como éramos antes.
ahora somos y queremos ser y seguir siendo de Cristo, porque significa muchísimo para nuestra vida, porque como el apóstol Pablo llegó a declarar, ahora yo en Cristo, lo de antes, todo lo tengo por basura. Lo único que quiero es a Cristo, así también debería ser para nosotros. En Pablo tenemos una invitación a aceptar a Cristo. Si estás aquí en esta tarde y no eres creyente, y si ya eres creyente, en Pablo está una invitación siempre para ser fieles hasta la muerte, porque Él nos dará la corona de la vida. El nombre de Jesús llega a ser puesto incluso ya para concluirlo. Hechos 16:33. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la vida, es la salvación. Ya lo has encontrado, sigue con Él. Nunca lo abandones. Si alguna vez llegásemos a ser infieles, porque podremos serlo, tenemos, como hablaba esta mañana nuestro hermano, siempre la esperanza del perdón y de la reconciliación, porque aquí vemos un ejemplo de humillación, aún siendo creyentes y cayendo, podemos humillarnos a Él y pedirle perdón, y Él nos levantará como levantó al apóstol Pablo. Pero nos gustaría siempre estar siempre de su mano, no dar un paso atrás y en lo posible no caer. Que Dios nos ayude, porque humanamente podemos caer, pero que Dios nos ayude a no caer y que podamos anunciar, como anunció el apóstol Pablo, hacia muchos del mundo que están tan cercanos, que pueden ser en nuestros hogares, padres, hermanos, familiares, amigos. Ven a Cristo. Él es nuestra vida y nuestra esperanza, porque Él es la vida eterna. Amados, que el Señor les bendiga. Que el nombre de Jesús nunca pase desapercibido. Amén.